Queremos agradecerles por estar con nosotros en este evento de innovación en logística y transporte con pues varias marcas, importantes marcas del sector. Estamos con César Zapata de Zebra Technologies, Lucía Leal de Oracle, Jaime Muñoz de Panduit y con Rafael Fernández Feo de Motorola Solutions. Queremos darle las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, muy valioso, y es cómo realmente la transformación digital está impactando este segmento del mercado, que es la cadena de valor de logística y transporte. Desde la misma bodega, desde la planta de producción, hasta el procesamiento del bodegaje, el transporte y la distribución hasta la entrega de los productos ya terminados para el consumidor final. Resulta que esto antiguamente era muy sencillo. Se hacía todo en una fábrica, se guardaba todo en una fábrica, se enviaba en camiones y llegaba a pesar de la inclemencia del tiempo, a pesar de las distancias, a pesar de las carreteras. Ahora realmente hay más preocupación por la experiencia del usuario, la calidad del servicio, la velocidad de entrega, y esto ha cambiado completamente la manera de comunicarnos y de obtener los productos y servicios, no importa dónde se produzcan. Y a pesar de que la mayoría de ellos se produzcan en Asia, particularmente en China. Entonces, una empresa como PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, prevé algunos cambios en diferentes frentes de trabajo, y uno de esos es la cantidad de barcos. Hay en la actualidad 53,000 containers, o sea, cargadores de contenedores que transitan por todos los océanos. Estos contenedores cargan de todo, desde, no sé, ropa hasta alta tecnología de última generación. Estos generan millones y millones, obviamente, de dólares, pero también de consumo energético, de carga de carbono, y esto también se está replanteando. Y mientras tanto, en las bodegas también se está rediseñando el espacio, no solo para hacerlo más eficiente, sino también más inteligente, más fácil de entender dónde están las cosas cuando las necesito. Entonces, se requieren inventarios vivos, se requiere software más preciso y mucho más proactivo que simplemente un registro. Y en eso estamos. O sea que la base de datos ya no es una fotografía, sino es una película en tiempo real, un video en tiempo real de lo que está sucediendo en toda la cadena de valor. ¿Se imaginan la cantidad de datos que esto genera? Entonces, eso es lo que queremos hablar con todos ustedes, con nuestras audiencias y con nuestros invitados especiales. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero que todo, pues, primero las damas. Lucía Leal, ingeniera de ventas, ¿es tu cargo en Oracle? Arquitecta de soluciones, de aplicaciones. Arquitecta de aplicaciones. Ok, bienvenida y muchas gracias. Jaime Muñoz es Territory Account Manager de Panduit, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. César Zapata. César es gerente de canales de Zebra. ¿Tú bien? Gerente de cuentas, John. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bien, gracias. Y Rafael Fernández Feo es gerente de canales de Motorola Solutions. Así es, John. Gracias por esta oportunidad. Bueno, pues no, al contrario, gracias por estar con nosotros. Quiero que empecemos con un tema que siempre me ha llamado la atención. Hace 20 años, ¿cómo pasa el tiempo? Una empresa de investigación estaba diciendo que el desarrollo de sensores se iba a convertir en una tendencia mundial para la década pasada, o sea, estoy hablando del 10 al 20, porque ya estamos a meses para empezar la siguiente década. Y eso lo llamó el imperio de los sensores, realmente. Y no tenía nada equivocado, al contrario, creo que en cada dispositivo, en cada equipo, en cada vehículo, se está generando una proliferación de sensores que son los que permiten tomar y medir en tiempo real los comportamientos de las cosas.
Eso es lo que llamamos ahora el Internet de las cosas y el Internet de las cosas industriales. Pero realmente de los sensores depende realmente que nosotros sepamos cómo se está comportando realmente todo, desde la producción hasta la entrega de los productos. En el campo de la logística, los sensores se han convertido en un punto vital para determinar el tiempo, el lugar, el costo también de los movimientos, y eso también impacta en toda la cadena de valor. No sé cómo han analizado ustedes esta evolución de los sensores y su conectividad hacia pues, el área de TI, que es realmente la que nos preocupa. No sé quién quiere empezar. Bueno, John, yo voy a tomar la iniciativa. Pues fíjate lo siguiente, tú lo has dicho, mencionaste muchas de sus necesidades. Este sector de mercado tiene muchos retos. Hablaste pues de tiempo, hablaste de rutas, hablaste de que los clientes quieren recibir su mercadería en el lugar correcto, a la hora indicada, cambios de último momento, y todo esto pues implica una serie de inversión en tecnología para de alguna manera impactar positivamente a lo que el sector transporte se refiere. Nosotros de Motorola, por ejemplo, valoramos o vemos con una necesidad real, pues, y lo hemos conversado con muchos de los clientes, es lo que se refiere a la geolocalización, que el poder que un transporte de flota terrestre, por ejemplo, el centro de operaciones y de control de esa flota tenga la capacidad de monitoreo de cada una de esas unidades, y en función de esa localización, pues tomar decisiones. Otro punto interesante, además de la geolocalización o el uso de herramientas como el GPS, pueden ser otros sensores, como por ejemplo de apertura de la carga. En teoría, pues, cuando se transporta y si queremos garantizar la seguridad de esa carga, desde el que sale de la bodega hasta el warehouse o la bodega o las instalaciones del cliente debe permanecer cerrada. Sensores para aperturas de puerta de estas cargas, pues también son parte fundamental para garantizar la seguridad. Y lo más interesante de todo esto no es poderlos medir o poderlos detectar, sino en la velocidad que lo hacemos y evidentemente qué hacemos con esos datos, pues, y la toma de decisiones. Entonces creo que ahí se involucran muchas cosas que no solamente son que el sensor per se, sino la interoperabilidad que puede existir entre los distintos dispositivos. El sensor, el elemento que utilices para darle lectura a ese sensor, si es allí, y ahí hablamos de lo que es el edge computing, ¿no? Lo que mencionabas también, ¿no? Al inicio. Entonces yo creo que es un conjunto de elementos, pues, que interoperan entre ellos y te dan ese resultado o ese impacto a nivel de productividad que está buscando. Sí, y afortunadamente los tengo a ustedes cuatro realmente porque son, digamos que la cadena de valor casi que completa en este escenario de Pandit nos explique también cómo realmente podemos extender la logística hasta la infraestructura de TI hacia la logística, hasta los últimos extremos, pues obviamente con tecnología Edge, que es lo que se está imponiendo ahora, por ejemplo, pero enriqueciéndola con, digamos, la mejor calidad de conectividad posible. Estoy hablando, por ejemplo, de fibra óptica, de cable, no sé. ¿Cómo lo ves? Mira, John, el tema aquí es muy sencillo. Cuando tú hablas de Internet de las cosas, no importa en lo que lo estés aplicando, si es en salud, si es en la planta o en la línea de producción. Internet de las cosas, ¿qué significa? Significa una cantidad de dispositivos de todo tipo conectados a la red. Es decir, esos dispositivos ya son un punto IP más dentro de la red. Esos dispositivos se convierten en un dispositivo IP que se conecta a la red. ¿Y esa red dónde va a estar? Va a estar inmersa en el sitio donde está sucediendo la actividad. Entonces, imaginémonos una bodega gigante donde todo se hace de forma con pura sensórica. Todos esos sensores están conectados a una red, están llegando a un software, a un servidor, alguna cosa que les provee la inteligencia y que es la que realmente maneja de forma sistematizada el proceso. Pero en el fondo, todos los dispositivos están conectados en una red de Internet
y están hablando con ese punto central. Ese punto central puede ser un data center principal en alguna parte o puede ser un data center edge en el sitio donde están sucediendo las cosas. ¿Qué es lo que como Panduit nosotros debemos preocuparnos? Es asegurarnos de que la infraestructura física para que esa red funcione. Imagínate que la bodega esté llena de dispositivos todos inalámbricos. No significa que no exista el cable. Esos equipos están hablando con unos radios, unos access points o unos routers o algo que están concentrando esas señales y las están llevando hasta el punto central de procesamiento. Toda la infraestructura física que se requiere en cable y en fibra para conectar esos sensores, para conectar esos access points, para conectar todos los servidores y todo lo que tú necesitas para que funcione la solución, es lo que Panduit provee. Y es lo que Panduit todo el tiempo está en su proceso de innovación y desarrollo, está buscando cómo cada vez construir una infraestructura más eficiente, más fuerte, más sencilla, pero al mismo tiempo más robusta para soportar cada vez más estos requerimientos. Te voy a poner un ejemplo, un puesto de cuidados intensivos hoy en una clínica de alto nivel, una clínica que cumpla, por ejemplo, con Joint Commission, que es una certificación que reciben las clínicas de forma mundial. Un puesto de cuidados intensivos puede tener básicamente 15, 16, 17 equipos que antes eran todos sueltos y ahora están todos en red y todos conectados vía IP a algún sitio de procesamiento. Entonces, ahí también aplica el mismo concepto de IoT. Entonces, la infraestructura siempre será importante. Hay una frase que me encanta que dice que no hay nada más alámbrico que lo inalámbrico. Todo requiere infraestructura, cobre y fibra, todo requiere infraestructura. Y ahí es donde estamos nosotros como PAN, proveyendo todo lo que se necesita para construir esta infraestructura. Sí, de acuerdo. Estoy pensando ya inmediatamente en las antenas que uno mira por el paisaje y lo primero que ve es mínimo 1 o 2 antenas de telefonía celular, de telefonía móvil. Y obviamente, sí, pero esas debajo tienen cable para poderse conectar. La única manera de poder interactuar es a través de una buena infraestructura. Y esa infraestructura, a propósito, conduce datos. Ahí está la gran diferencia. Estábamos hablando hace poco tiempo de que en el presente el 10% de los datos en tiempo real son los que ocupan los data centers. Para la mitad de esta década, o sea, del 2025, el 80% de los datos en tiempo real son los que van a estar siendo analizados en el data center, no importa si es en el edge o si ya son en los grandes, en los large scale data centers. Y eso también implica una gran cantidad de procesamiento de información, de datos en tiempo real. Eso cambia también la arquitectura y la manera de comunicarnos con la información que nos dan para tomar decisiones. No sé si Lucía nos podría explicar también cómo se están preparando, por ejemplo, en una empresa como Oracle, que es experta en bases de datos, para gestionar toda esta cantidad de información. Ok, eso es una muy buena pregunta y yo creo que es la inquietud de la mayoría de las compañías que se ven enfrentadas a los datos asociados en 3 frentes, en velocidad, variedad y volumen. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando empezamos a utilizar Internet de las cosas, a partir de casos de uso específico, pues el Internet de las cosas hace que la velocidad, casi microsegundos, en las cuales se generan esta cantidad de información, pues sea un punto importante para utilizar esa información y a partir de la capacidad computacional, procesar la información y tomar decisión de esa data ya estructurada, ¿no? Porque hay un gran tema con los clientes y es que tengo ese montón de información que me están generando las máquinas de producción, que me están generando los camiones en ruta, que me está generando las bodegas, los centros de distribución, pero ¿qué hacer con esa data, con esa gran variedad, volumen de información para poder utilizar esa información, llevarla a cualquiera de las aplicaciones, bien sea en tierra o nube, y poder analizarla y tomar decisión a partir de diferentes métodos, ¿no? El BI, que es el análisis de inteligencia de negocios, o Machine Learning, que permite inclusive ir un poquito más allá y generar precisamente esas predicciones y esas sugerencias a partir de algoritmos especializados. Desde Oracle, ¿qué estamos haciendo? Trabajando en varios frentes, entendiendo que la capacidad computacional y la seguridad es muy importante. Entonces, por eso nosotros ofrecemos
toda esta seguridad y esta infraestructura como servicio, es decir, tenemos el IaaS o el Infrastructure as a Service, donde el cliente lo que hace es preocuparse por poner esa data en nuestra infraestructura y nosotros como servicio garantizamos la seguridad, garantizamos el procesamiento y lo que hacemos es a demanda ir flexibilizando esas necesidades de procesamiento y storage de base de datos, etcétera, en la medida en que hayan esos picos. Entonces, la respuesta es, estamos trabajando para ofrecer y para cambiar el modelo a un modelo como servicio, tecnología como servicio asociado a la infraestructura que típicamente los clientes tienen en sus empresas. Olvídense de eso y nosotros como Oracle garantizamos eso, garantizamos seguridad, capacidad computacional, etcétera, seguridad, y ellos de correr su core y de poner la información que necesitan en sus aplicaciones. O el modelo 100% nube, donde nosotros nos encargamos incluso de las aplicaciones como servicio, donde el cliente simplemente paga una suscripción y por esa suscripción tiene derecho a utilizar la herramienta pues nosotros nos encargamos directamente de todo el manejo de seguridad, capacidad computacional, infraestructura, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos básicamente haciendo, agregándole facilidad al cliente para que utilice esa información proveniente de los sensores y con esta información, pues nosotros y nuestra capacidad computacional de almacenamiento, etcétera, poder ofrecerle al cliente herramientas y aplicaciones para que la analice, una data mucho más estructurada ya. Buenísimo. Y César, yo quería preguntarte, hay otro punto y es el del regreso de la información, que es en donde ustedes son casi que expertos. O sea, los líderes, también es cómo interactuar, cómo leer, cómo hablar con las máquinas y cómo recibir en el menor tiempo posible el mayor número de datos. Ustedes están también transformando eso, agregándole cada vez nuevas tecnologías y nuevas capas a este tipo de estructuras. ¿Cómo realmente podemos ver esta evolución en los próximos, no sé, en el próximo año y hasta el final de la década? Gracias, John, por la pregunta. Efectivamente, creo que aquí todos hemos señalado pues, la importancia del tema de la data y cómo esta data transforma los procesos hoy en día. Yo quisiera puntualizar, John, específicamente en que estamos atravesando un momento en el que típicamente casi toda la logística alrededor global está muy enfocada en la satisfacción del cliente. Y creo que esa es una apuesta, digamos, general de las empresas. Alrededor de esto, Zebra Technologies viene preparando un camino a lo largo de los últimos años en el que ha incursionado en diferentes entornos. Uno de ellos es el tema de Internet de las Cosas. Tu pregunta de qué va a pasar en los próximos años creo que es muy relevante porque no sé si has percibido, pero el comportamiento de la tecnología tiene casi que un comportamiento decenal. Cada 10 años hay una tecnología que enmarca ese decenio. Estamos atravesando el decenio, terminando el decenio donde el protagonista fue la computación móvil. Y vimos todo el desarrollo alrededor de este tema. Ahorita estamos comenzando el decenio del Internet de las Cosas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la visión futura de Zebra Technologies y en lo que nos estamos preparando es alineando todas nuestras soluciones de tecnología a que puedan hacer un acompañamiento en el próximo decenio muy orientado hacia el Internet de las Cosas, aprovechando para unir todo lo que hemos hablado, lo que hablamos hace un rato antes de comenzar la charla de la computación en el borde, lo que mencionaba Rafael, por ejemplo. Nosotros estaríamos en el borde del borde, pudiendo recoger la información, ¿sí? En el punto más extremo de ese punto para entregarle a un sistema de procesamiento como Oracle la información a través de un canal de comunicación y una infraestructura como la que Panduit pueda, digamos, en determinado momento ofrecer, pero digamos que nosotros estamos ahí en el punto donde se genera la información. Y Lucía señalaba ahorita también en la conversación que teníamos antes, que esto no es un tema binario, ¿cierto? Esto no es un tema de todo o nada. Aquí lo que hemos aprendido también y lo que ha sido, digamos, algo que hemos evidenciado en los últimos años, es que la digitalización es un tema que va asociado a la modularidad.
Entonces, nosotros hemos venido acompañando a las empresas durante estos últimos años en automatizar sus procesos. Algunas las han hecho más rápidas que otras, pero lo que vemos en los próximos años es la utilización de muchas tecnologías que vienen desarrollándose hoy en día para capturar información en el borde y la utilización de nuevas tecnologías como la sensórica, por ejemplo, a la que le estamos apostando también para el desarrollo futuro a mediano y largo plazo en este decenio. Un tema muy importante, John, es que ahorita creo que hay un desafío que todos coincidimos que se empieza a vislumbrar y es el tema de la famosa vacuna que estábamos también hablando hace un rato. Este tema de vacuna va asociado con un desafío logístico, es la distribución. Pero esta distribución va acompañada de una serie de elementos, por ejemplo, como la temperatura, donde vas a necesitar sensores. Entonces es ahí donde nosotros actualmente tenemos soluciones de medición de temperatura que están alineadas precisamente a procesos asociados en cadena de abastecimiento de frío. Entonces, creo que el futuro, digamos, en los próximos años está muy asociado a que, en el caso puntual de Zebra Technology, le apostemos a una evolución del borde en todo lo que tiene que ver con el manejo de la información. De acuerdo. Este tema es vital, mejor dicho, en este momento más que nunca, con la pandemia. Y hablábamos también de una evolución natural de los lectores, ¿no? De los, no sé, los lenguajes con los que se comunicaba. La gente estaba hablando a final de la década pasada de el fin de los códigos de barras y el auge pues del RFID como mecanismos de interacción entre objetos, digamos, inertes. Pero resulta que ambas tecnologías han convivido y han evolucionado y al contrario, se han enriquecido fuertemente. Creo que se requieren ahora más que nunca para poder entender todo el proceso y lo que tú dices, por ejemplo, en una cadena de transporte de productos, no sé, alimenticios o de salud, particularmente como la vacuna para el COVID, estos elementos son, digamos, esenciales para poder entender realmente la calidad, la oportunidad también de los productos en su tiempo y en su espacio. John, ahí yo quería adicionar algo, qué pena antes de que sigas, y es, Sí, claro. más allá de los temas a nivel de producto, del seguimiento de productos, pallets, contenedores, etcétera, hemos visto mucho, por ejemplo, desde el lado de Oracle, la necesidad de las compañías y del mundo en hacer seguimiento y utilizar sensórica para mantener la seguridad del empleador, mantener la seguridad del transportista en ruta, por ejemplo. Con muchos clientes, hay clientes que nos dijeron, uno de los mayores problemas que tenemos son las muertes por accidentalidad, y esto pasa porque nuestros conductores se quedan dormidos. Es apenas normal con la rigurosidad que hay en la manera como se manejan los turnos de transporte, que se queden dormidos, y ahí es donde se presentan los mayores siniestros. Y lo que investigamos, por ejemplo, y utilizamos fue un caso de uso donde los sensores permitían precisamente identificar la apertura de los ojos durante el camión, ¿sí? Con una cámara durante la ruta y durante el tránsito, y generar alertas al interior del camión para despertar al conductor o hacer una llamada que permitiera precisamente salvaguardar la vida de ese conductor. Entonces, solamente quería hacer el inciso de que más allá de las cargas, más allá del producto, más allá del servicio, también estamos viendo utilización de wearables o sensores para poder garantizar la seguridad del trabajador en términos de transporte, por ejemplo. Qué bien. Sí, me parece súper oportuno lo que dices, Lucía. Y esa es la evolución. Digamos que la calidad de vida es lo que se está buscando ahora. Se está buscando mejorar la experiencia del usuario, mejorar el servicio también, los tiempos, incluso los procesos de producción también están cambiando con el fin de que pues también evitemos el calentamiento global, gastemos energía innecesariamente, utilicemos elementos químicos que pueden ser nocivos en el mediano y largo plazo, tanto para nosotros como para el ambiente. Entonces creo que eso también, ese es el siguiente tema que quisiera que tratáramos realmente, que es los drivers que nos conducen a una revolución total en el tema de la logística. Yo quería arrancar vamos a ver si lo puedo presentar, si me lo
permite la tecnología, como siempre. Pero ahora, un video de CINET, que es una empresa de medio, que tiene un video interesante sobre cómo realmente ha cambiado la bodega en los últimos tiempos. Realmente, pues, no sé, desde cuando conocimos las bodegas que eran simplemente un montacargas y una persona trabajando, a lo que son ahora, las cosas han cambiado dramáticamente. Y particularmente con una competencia como la de empresas como Amazon, particularmente, y Alibaba, en dos extremos de la cadena de producción, una experta en proveer y la otra en fabricar y distribuir. Creo que los robots que están viendo en el fondo se están convirtiendo casi que en un estándar a escala global, y Colombia tiene que tomar, pues, obviamente su posición y empezar a analizar cómo realmente debe empezar a cambiar la manera como transporta, almacena, distribuye y entrega productos. Entonces, bueno, ese era básicamente el videito que les quería mostrar. Y otra cosa importante, hace poco tiempo en un CINET, en un Consumer Electronic Show de Las Vegas, que estuve hace 2 años, UPS es una empresa súper reconocida en Estados Unidos para distribución de productos. Estaba mostrando lo más innovador en delivery, pues en la entrega al usuario final. Y que era en realidad, era un camión autónomo que se guía pues por código de barras y por sensores en la vía, por GPS también, para identificar las casas de los receptores de los productos. Y la bodega, la parte de atrás del camión, ya no es simplemente una puerta que se abre, sino una puerta abierta con drones que se elevan y entregan el producto y se devuelven a su nido. Entonces, no importa el tamaño, sino el producto, sin humanos. Ese también es un driver también que podamos estar analizando, cómo automatizar y mejorar también los procesos de entrega y distribución. Los drones se han convertido como en un objeto de deseo, no sé qué tan bueno sea realmente en el campo tecnológico. Y hay una carrera por construir el primer taxi aéreo realmente eficiente, o por la primera caja de cartón de pizza que se vaya sola hasta el cliente. Pero realmente hay otros factores de por medio, también la calidad de la vida, lo que decía Lucía, el tiempo de entrega, el consumo de energía, el gasto también en carbono, y esos también son elementos que deberíamos analizar. Al principio hablábamos también de un tema que es muy importante, y es el de, pues obviamente, la automatización. Y hay dos elementos intermedios ahí, que es la latencia. Y dos tecnologías que se están, digamos, evolucionando en este momento son el Edge Computing y 5G. De ellas depende realmente que esto funcione. No sé, Rafael, ¿tú me podrías hablar un poco, ampliarme un poco más el panorama sobre cómo realmente 5G y Edge Computing, unidos de la mano también, podrían también revolucionar el campo de la logística en esta década? Claro que sí, John. Por ejemplo, desde el concepto de lo que entendemos como Edge, y no somos los en Motorola, pues nos dedicamos más a infraestructura de comunicación. Sin embargo, pues tú lo has dicho, ¿no? Cada vez más se genera información en el punto final de la red, y esa necesidad de analizar y tomar decisiones en tiempo real sobre la información que se está generando en muchas de las hace que muchas de estas aplicaciones sean muy sensibles a la latencia. Entonces aquí es donde entra Edge Computing, o donde entra la red de 5G, donde de alguna manera, pues, cuando tú estás obteniendo datos en el extremo, como bien decía César, tú no necesitas ir a una nube para analizar esos datos
y tomar decisiones, sino vas a un sitio de análisis más cercano, y esto te permite de alguna manera evitar esas latencias, esos errores en esa transmisión de datos. Yo creo que eso, tanto el Edge Computing como el 5G, definitivamente va a impactar positivamente en lo que es estos manejos de información que impactan en todo lo que tiene que ver con la logística y transporte. Desde Motorola, y recientemente tú y yo conversamos del nuevo producto que trajo Motorola a Colombia, el Wave PTX, ¿qué es lo que busca? Pues es primero, una de las necesidades, más allá del tema puntual de lo que es la latencia y todo lo que tiene que ver con el tema de la transmisión o de la información y de estos datos. Motorola pues presentó recientemente en Colombia esta plataforma, como que lo dije inicialmente, que permite interoperar distintos dispositivos y comunicarse entre sí, con una de las necesidades más importantes en el sector transporte, a nuestro entender, que es capacidad, que es cobertura a nivel nacional. Cuando hablaba Lucía de la seguridad del transportista, evidentemente nosotros también entendemos que eso es un punto que no se negocia, y esos wearables o esas cámaras y toda esta interacción de dispositivos para asegurar que el conductor no se quede dormido, que no lo roben, no lo atraquen, pues utilizando una plataforma como Wave, poder de alguna manera tomar esos datos y enviarlo a un centro de control o de supervisión a través de redes 5G, pues evidentemente va a impactar de manera positiva. Entonces, yo creo que esos dos aspectos son fundamentales. En la medida que nosotros recibamos esa información sin latencia, sin errores, pues evidentemente se van a tomar decisiones justas y a tiempo, ¿no? Y necesarias. Qué bien, sí. El Edge Computing obviamente requiere, pues, digamos, no solamente instalar un computador al lado de la red, sino que realmente interactúe, sea cada vez más inteligente. Y lo que tú dices, lo que estamos hablando de la latencia, es definitivo para la toma de decisiones. Pero realmente, ¿cómo se integra estos nuevos centros de datos casi que casi que in situ, dentro de toda la cadena de valor logístico? No sé si Jaime me podría ampliar un poquito este tema. Jaime. Han dicho dos cosas muy importantes. Lucía ha hablado de cantidad de datos y la cantidad de datos que se están produciendo en todos estos dispositivos que ahora empiezan a interactuar. Y la otra palabra súper clave es latencia. Ya no las redes, estas redes que están tomando decisiones, que están, por ejemplo, el ejemplo que están dando del conductor, o sea, que son cosas que no pueden esperar, que no aguantan un segundo de demora. Son redes que cada vez son más sofisticadas, están requiriendo infraestructura, están requiriendo calidad en la infraestructura. Entonces, aquí también hay una frase de tecnología que dice mucho, y es que toda la solución funciona de acuerdo a la eficiencia del peor componente que conforma la solución. Entonces, yo puedo tener los super servidores, el super software, lo super todo, pero si no tengo la infraestructura correcta o los switches correctos o algún componente de toda la infraestructura no es el correcto, no me va a permitir funcionar. Entonces, estas redes están requiriendo cada vez mucho más precisión en la calidad de la forma como los datos se transmiten de un lado al otro. Sea Edge Computing, sea el data center principal, sea que los datos vengan por 5G, porque el camión va por la carretera y los datos están llegando a través de la red inalámbrica, están llegando a través de 5G, pero están llegando a un sitio donde se tienen que procesar. Están de alguna forma aterrizando en alguna parte. Puede ser que durante el recorrido pase por varios sitios de procesamiento diferente, porque precisamente hay sitios donde se puede acercar el procesamiento a donde está sucediendo la actividad, pero necesariamente tienen que bajar a un procesamiento, tienen que bajar a alguna parte, a un micro data center, un data center, edge computing, como lo llames. Necesariamente va a haber ese procesamiento y necesariamente va a haber esa transmisión de datos, y todo finalmente está conformando una red. Entonces, nosotros como Pandu tenemos que asegurarnos de proveer la infraestructura precisa
de la calidad que se requiere para que estos datos viajen de un lado al otro, que se muevan a través de la red, que se muevan dentro del data center, que se muevan entre servidores, entre almacenamiento, que todos los datos fluyan como debe ser, a la velocidad que es y con la calidad que no se puede perder un bit porque se dañó todo. Entonces, la preocupación de la infraestructura, o sea, es decir, cuando uno está tomando una decisión de estas o está implementando un proyecto de estos, uno se enfoca mucho en el software, en el hardware y en la solución, en los equipos, pero en la infraestructura no mucho, y la infraestructura realmente pues es el componente fundamental. Tú pones a funcionar todo eso que diseñas, todo eso que construyes, todo eso que compras, toda la solución la pones a funcionar sobre infraestructura física, cobre o fibra. Si esa infraestructura no da la calidad necesaria o no tiene la calidad correcta, pues toda esa solución empieza a trabajar, no trabaja como debe ser por cuenta de la infraestructura. Entonces ahí es donde entra el papel de la infraestructura física y ahí es donde entra el papel de Panduit, apoyar todo esto. Oracle desarrolla cosas espectaculares, Zebra espectaculares, Motorola espectaculares, y después todo eso va a funcionar ¿sobre qué? Sobre un cableado. Inevitablemente. ¿Sí? Inevitablemente. Sea inalámbrico o alámbrico, va a funcionar sobre un cableado. Entonces, en ese punto hay que tener mucho cuidado, y nosotros como fábrica y con el producto y con la filosofía que tenemos como empresa, lo que nosotros proveemos es esa calidad que se requiere en lo básico, en lo físico. Bien, estamos hablando, hemos tocado un buen ejemplo que es el de los microsueños que pueden generar accidentes en carretera, en cualquier parte, en una fábrica también. Una persona puede quedar dormida haciendo un trabajo repetitivo y tedioso. Entonces, ahí es donde entran, obviamente, las máquinas a mejorar digamos, este proceso y a cambiarlo. Me gustaría que César nos explicara, nos ayudara también a entender realmente cómo sería, por ejemplo, una fábrica sin humanos. ¿Es posible esto? ¿O es necesario también? John, esa es una discusión sobre la que se tiene mucho todavía para avanzar. Cuando uno analiza las cifras, hace poco estaba leyendo que se prevé que para 2025 se esté hablando de cerca de 50.000 almacenes robotizados a nivel global, ¿cierto? Eso es una cifra pues que llama poderosamente la atención. Sin embargo, en estudios que hemos hecho en Zebra Technologies de la visión de los centros de distribución en los próximos 5 años, los estudios arrojan, estos estudios fueron hechos con un grupo importante de empresas a nivel global en los 5 continentes, y estos estudios arrojan una realidad que difiere un poco de esa cifra, y es que los IT managers visualizan o tienen un concepto de una visión más híbrida, más compartida. Entonces, como lo decía hace un momento, pues la automatización es un proceso que se concibe como modular, y probablemente llegará el momento en que hablemos de centros de distribución absolutamente robotizados, pero en nuestras latitudes, especialmente en Latinoamérica, donde hay unas diferencias importantes en los costos de operación logística por el valor de la mano de obra, digamos que este concepto pesa mucho a la hora de tomar decisiones al respecto. Sin embargo, sabemos que la evolución de la tecnología también está asociada a la evolución de los costos. Entonces, cuando uno revisa o mira hacia atrás la historia de las implementaciones tecnológicas, yo recuerdo que hace mucho tiempo la persona que desarrolló el primer lector de código de barras nos decía que su principal dificultad había sido el costo del papel, ¿cierto? El valor de la etiqueta para imprimir el código de barra. Ese había sido el primer obstáculo. Estamos hablando de la década de los 70. Ahorita, esta dificultad de los costos de la tecnología y ese peso que le puede agregar a la operación en países como el nuestro, donde somos altamente sensibles a ese rubro, pues digamos que todavía nos pone en una distancia, digamos, lejana de una situación totalmente automatizada, pero en la mitad lo que estamos viendo es un comportamiento de
unos movimientos de distintas empresas a experimentar, a incluir soluciones tecnológicas de distinto tipo. Miren, usted habla con un retail en Colombia y encuentra que todavía hoy existen empresas en nuestro país que tienen una limitante en implementación, por ejemplo, de la tecnología del código de barras. Y la primera transacción de código de barras comercial en Colombia se hizo en el año 92. Es decir, que estamos hablando de un periodo de tiempo muy grande en el que aún hoy existen empresas que todavía no tienen implementada esta solución. Entonces, para eso, creo que lo que nos marca, vuelvo al estudio que desarrollamos, lo que nos marca este estudio es que definitivamente hay una concepción de una evolución de tecnología o de una automatización, de un llevar hacia procesos, digamos, full automatizados, pero eso es un camino que vamos a tener que recorrer por etapas y por estaciones, John, en ese proceso. Sí, yo también, o sea, particularmente en un país como Colombia, digamos, la mano de obra sigue siendo un rubro importante. Diferencial importante, así es. Exacto. Y los sindicatos, por ejemplo, también. Entonces, creo que... Todavía hay Sí. muchos temas de ley y muchos temas de Correcto. barreras culturales que no te dejan ir a eso. Ahora, yo, pues, complementando un poquitico lo que dice César, perdón que me les atraviese, yo creo que de todas maneras, si, por ejemplo, en una bodega, si el picker es reemplazado por un robot, como lo que mostrabas ahora ahí en el video, no es que el picker vaya necesariamente a desaparecer, sino que el picker se va a tener que especializar, va a tener que ir a otras instancias. Alguien va a tener que programar los robots, alguien les va a tener que hacer mantenimiento, alguien va a tener que operar la solución, porque sola, que piense sola, no va a pasar. Entonces, necesariamente va a seguir habiendo trabajo para esas personas, solo que el trabajo se desplaza a otras disciplinas y con otros niveles de especialización. Sí, yo creo que Lucía me puede ayudar ahí también para hablar sobre los tomadores de decisiones, el cambio también en la manera como vamos a analizar este gran volumen de datos. Y tiene que ver con el ERP, el ERP. Realmente, ¿cómo analizan esa transición en esta década desde ahora? Lo que estamos viendo ahora es que claramente el ERP de hoy no puede, tiene que estar en sintonía con las necesidades del hoy, no puede ser el mismo ERP del futuro, del pasado, ¿no? Por eso nuestra visión es posicionar nuestro ERP Cloud, ¿sí? Es 100% en la nube, donde precisamente lo que tratamos de hacer es, venga, ¿cómo construimos un ERP que permita ser el único punto de contacto de todos los módulos financieros y operativos? Es decir, tanto la logística, la ejecución logística, la planeación logística, pero también los resultados financieros. Lo que veíamos en el pasado, y el problema del pasado era la fragmentación de información. Al ser un ERP modular, pues claramente todos estos módulos contenían diferentes fuentes de información, y después para consolidar esa información, generar reportería y tomar decisión era todo un caos, ¿sí? Pues lo que nosotros hicimos es, la visión de Oracle es construyamos un ERP en la nube primero que le genere flexibilidad en la manera de gestionarse con los usuarios. Esa es una. El manejo de la información, claramente cloud, en la nube, pues depende mucho de nuestras capacidades de infraestructura para poder generar SLAs de servicio al cliente. Y otro punto importante, y creo que es el más importante, es creamos un ERP bajo un único modelo de datos. ¿Qué quiere decir? Pues que nos alejamos de esa visión fragmentada de estar consultando información de proveedores, información de clientes, información de SKUs, información financiera en los diferentes módulos financieros, contables, operativos, logísticos. Y lo que hicimos es un ERP con una única fuente de datos. Esto hace que sea la única fuente de información y a partir de ahí yo pueda consolidar y construir visores o BI que me permita tomar información, ¿no? Nuestro ERP es un ERP data driven y por lo tanto, pues ahí es donde radica la gran diferencia, en dejar de lado el concepto de fragmentación de información y unificar información para el proceso logístico, para el proceso financiero que es tan importante, ¿no? Los cierres, en fin, tanta información que dependen tanto de la operación como del tema financiero para poder generar los resultados para los procesos de negocio, ¿no?
Y otro punto importante es que el tema cloud hace precisamente que esas actualizaciones trimestrales, antes los ERPs para actualizarse de versión a versión eran años, ¿no? Para tomar la decisión, porque en términos de costos para hacer una actualización era casi que reimplementar. Y con la visión cloud lo que hacemos es lanzar mejoras trimestrales que están muy asociadas a la mejora de las funcionalidades, pero también a la inclusión de este tipo de tecnologías de las que estamos hablando, ¿no? IoT, Machine Learning, etc. Entonces ese es un cambio totalmente diferente, ¿no? John, definitivamente. Dime, un César. comentario complementando lo que decía Lucía, y es que en este momento que hablamos de cadenas de abastecimiento, pues cuando uno revisa el concepto propio de la cadena de abastecimiento, está sustentado como en 3 flujos fundamentales, que es el flujo de la información, el flujo de la mercancía y el flujo del dinero. Creo que este tipo de soluciones de las que estamos hablando hoy permiten alinear esos 3 flujos, que ha sido como el gran dolor de cabeza, digamos, de tanto de los managers de tecnología como de los managers de logística. Y es ahí donde la integración de una plataforma de comunicación o una red integrado con equipos que permitan la toma de información en campo y poder hacer un análisis de esa información en un ERP que tenga, digamos, un modelo centralizado de información, pues ayuda precisamente a la toma de decisiones y ayuda a la integración, digamos, de la cadena de abastecimiento, que es como lo que hoy en día, digamos, están jalonando las empresas, porque no sé si ustedes sabían, pero las grandes competencias entre compañías ya no están en los puntos de venta, sino en las cadenas de abastecimiento. Entonces, el hecho de que yo pueda tener estos actores aquí que me permiten alinear esos 3 flujos, me ayuda a ser mucho más competitivo y estoy alineado con la definición de cadena de valor, que es básicamente diferenciación y costo. Entonces, en ese orden de ideas, creo que estas tecnologías apuntan mucho precisamente a agilizar esos procesos dentro del universo de cadena de abastecimiento, que, como lo venimos hablando. Sí, definitivamente. Hay otro elemento importante que es definitivo, es la experiencia del usuario, ¿no? La capacidad de recibir satisfacción al momento de pedir lo que sea, desde tractores hasta, no sé, maquillaje. Y hay un elemento que falta en esta cadena que se convertirá en tendencia en los próximos años, y es la gestión de los repuestos, de los productos que requieren accesorios, por ejemplo, o de productos que requieren wearables o algún aditamento. Y para eso se está generando como un auge de la impresión en 3D. Es como otro driver que surge de todo este auge de la logística y de la necesidad. Los productos que no van a tener, digamos, repuestos disponibles in situ, pues donde estén comprándose, se pueden imprimir o se puede comprar la licencia para que, no sé, si el mismo usuario o en un service compre el repuesto o imprima el repuesto, si lo puedo poner de alguna manera. Y esto también cambia la gestión de la logística y la satisfacción del usuario. Y también alarga la vida y la experiencia también del producto, ¿no? Esos cambios también están convirtiéndose digamos, en los drivers que van a cerrar esta década y que nos van a hacer ver la logística de una manera completamente diferente en el 2030, obviamente. Esperamos. Bueno, ¿sí? ¿Qué vas a decir, Lucía? Eso esperamos, o sea, porque de verdad la impresión 3D tiene primero mucha aplicabilidad en el tema de repuestos, como dices, sobre todo en el tema de la aviación. El tiempo que se demora en llegar precisamente un repuesto y el tiempo que se demora también para poder hacer mantenimiento de la aeronave también son tiempos demasiado largos que definitivamente influyen en la logística y en la vida de los pasajeros también, ¿no? Entonces, eso esperamos, que haya mucha más, no sé, reacción y retención sobre este tipo de tecnología que permite hacer mucho más localizada la fabricación sin tener que esperar a la importación de esos equipos y de esos repuestos para poder seguir funcionando los equipos como tal, ¿no? Claro.
Es lo que tiene que ver con los soportes a última milla o servicio postventa, pues, que es lo que hablabas tú, John, de un usuario y un cliente que demanda servicios más logísticos más personalizados, ¿no? Y adaptados a las necesidades de cada una de ellas, concretas, pues, ¿no? Lo que requiere innovaciones no solamente en el tema de transporte, sino lo que hablaba Lucía, pues el soporte postventa y el soporte a última milla. Sí, y esto cambia también las oportunidades para el canal. Yo quiero que ese sea el último subtema que quería que tratáramos, y es desde el punto de vista de ustedes, cómo realmente el canal se va a ver beneficiado de estos drivers, de estas tendencias, de estos, digamos, elementos que están cambiando la cadena logística, y cómo realmente tienen que prepararse para, pues, para ganar, para ser, digamos, valiosos en la cadena de valor, que suene redundante, que suene como pleonasmo, pero para generar también oportunidades de negocios y seguir produciendo. No sé quién quiera comentar. Lo que yo te comentaba, es decir, cada innovación, cada nueva solución, cada nuevo dispositivo, cada nuevo sensor, pues básicamente lo que nos va a permitir es mejorar procesos, hacer las cosas de una forma diferente, reducir tiempos, ser más efectivos, más eficientes. O sea, es decir, la integración entre hardware y software siempre ha sido la fuente de producir cantidades de cosas espectaculares que hoy en día disfrutamos en el mundo como un producto, como una solución. Esto de la pandemia nos obligó a comprar de forma online desde la casa, pero cuando uno ve que comprar desde la casa en plataformas seguras es como tan sencillo, el producto te llega como tú lo estás pidiendo. Es decir, todo esto ha ido modificando la forma de vida y la forma de hacer las cosas, y esto que estamos hablando no es ajeno a lo que está pasando. O sea, las cadenas de abastecimiento, la logística que se requiere para cubrir las necesidades de toda una población, pues eso cada vez se está sofisticando más, y cada vez se necesita que sea mucho más efectivo y más eficiente, y eso es consecuencia de lo que desarrollan cada uno de los fabricantes que estamos aquí, que al final del tema unidos conforman una solución en beneficio de un usuario. Entonces, pero para mí, en mi caso, en mi tema, a mí lo que me emociona es que cada vez que algo entra nuevo a la solución, lo que está sucediendo es que es un punto nuevo de red. Entonces, para mí es la red la que crece y la que crece y la que crece. Más trabajo, sí. Claro, claro. Te cae más trabajo. En el caso de nosotros, John, desde Motorola, pues me hago eco de las palabras de Jaime, con la incorporación de soluciones más innovadoras. Ya nuestro canal dejó de vender cajas para vender soluciones, para convertirse en unos integradores. Nosotros tenemos canales que trabajan con César, por ejemplo, con Zebra. Así es. Y seguramente trabajarán con elementos de Pando, y seguramente de alguna manera trabajan con elementos de Oracle, pero lo que te queremos decir con esto es que es el canal, como todos, pues, hay mucha información, hay un constante aprendizaje, entrenamientos. Entonces ya no es venderte la caja, en nuestro caso el equipo de radiocomunicación, sino venderte eso como un todo, una solución de extremo a extremo, donde el canal debe tener la capacidad para integrar soluciones de las que hemos hablado aquí. Hacia allá estamos apuntando, eso intentamos de Motorola, entrenar al canal para que sea un integrador, para que venda soluciones y no venda simplemente una caja con un dispositivo puntual. Así es, complementando un poquito lo que decía Rafael. Creo que para efectos, digamos, en el caso de Zebra Technologies, el ecosistema de canales es, digamos, la base del éxito de poder hacer ese trabajo y llevar esas soluciones a nuestros usuarios finales, a nuestros clientes. El canal es un intérprete, y es un intérprete de las necesidades del cliente. Y como bien lo señala Rafael, es posible que esas necesidades las pueda cubrir con una u otra solución. Aquí, como empresa y como proveedor de soluciones, lo que hacemos es un acompañamiento para que juntos podamos entender esas necesidades y ayudarle a nuestro canal a que las pueda traducir en una implementación exitosa. Entonces, cuando tú nos preguntas como la visión, para mí la piedra angular de la estrategia de
automatización en este momento y en los próximos años se basa en la existencia de un ecosistema de canales que interprete las necesidades del cliente, que las pueda recoger y que pueda llevar esas soluciones de estas empresas como las que estamos aquí presentes, aplicarlas y mantenerlas con el apoyo de estas mismas empresas. Qué bien. Sí, está sucediendo algo en el mercado y es que el integrador también tiene que aportar parte de desarrollo, si lo puedo poner de alguna forma, de desarrollo de aplicaciones, ya sean aplicaciones móviles, Así es. aplicaciones para la nube, de tal manera que toda su integración, que va desde Oracle, Zebra, Panglish y Motorola, no sé qué otras marcas más, a un producto enriquecido. Y creo que ese es la cereza sobre el postre, lo que debe entender el canal ahora. Ahí quería adicionar, por ejemplo, del lado de Oracle tenemos un marketplace para los canales y en este marketplace lo que se hace es publicar precisamente esas iniciativas de desarrollo de los partners o de los canales. Estos canales, como decía César, cada vez están más cerquita de los clientes finales y ellos son los llamados a resolver precisamente esos casos de uso que nosotros como fabricantes no alcanzamos a escuchar directamente desde el cliente. Entonces el canal, como está tan cercano al cliente, interpreta, genera valor en la identificación del dolor y crea esa solución a partir de desarrollos propios que posiciona después en el marketplace, y ese marketplace lo que le hace al partner o al canal es darle visibilidad de eso, porque probablemente eso que él creó se necesita en otra parte del mundo. Entonces, lo que tú dices y lo que dicen todos tiene todo el sentido, ¿no? La capacidad de ese canal para estar más cercano, escuchar de viva voz esa necesidad, crear y desarrollar herramientas que complementen esas aplicaciones que nosotros como fabricantes creamos y que sean disponibilizadas para el resto de la comunidad, para que en general todas las puedan utilizar y que sea mucho más democrático el uso de las tecnologías en los diferentes tipos de industria. Sí, de acuerdo. Y hay un tema que es importante, que lo tocamos obviamente en profundidad, y es el de la inteligencia artificial. Todo ahora es inteligente, quieranlo o no, las cosas están tomando decisiones, las cosas están asumiendo responsabilidades. Lo único que falta es que cobren, pero espero que eso sea por el 2050 por allá. Pero sí, eso nos está facilitando la vida en el día a día, pero también nos obliga a desarrollar que esas soluciones, de esas interfaces de acción, para que las máquinas y los humanos podamos aprovecharlas. Y otro elemento importante que faltaba, en la cadena de valor, el blockchain también va a cambiar completamente la manera como rastreamos los componentes y los todos de este proceso logístico, de realmente quién entregó qué, a quién y en qué momento, y con qué costo, y bajo qué plataforma, de diferentes ángulos. Incluso qué consumió, qué se gastó. Uy, me están amenazando acá. Entonces creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, tanto para los procesos productivos como para lo que viene en el futuro. Y obviamente para enriquecer digamos, la actividad de los canales de aquí en adelante. Bueno, pues ya nos dijeron que son las 5 y punto. Yo quería agradecerles a ustedes por su tiempo. Había una pregunta y era esa, realmente. ¿Cómo cada uno desde su ángulo están desarrollando su potencial para generar valor en el mercado? Y creo que eso es lo más importante de aquí en adelante. Yo quisiera, no sé si tienen algún mensaje de cierre y agradecerles por su participación. Empezamos por ti, Lucía. No, mil gracias a todos por la oportunidad y por precisamente poner sobre la mesa el tema de la importancia de todo este tema de tecnologías, principalmente en la cadena de abastecimiento, ¿no? Que con la pandemia se reafirmó y se le dio ese valor tan estratégico y tan importante para todos. Entonces, gracias a todos, a los panelistas invitados por aprender de ellos y a los que estuvieron presentes en la sesión, ¿no? Y a ti directamente por la invitación. Gracias. No, Lucía, con mucho gusto. César, yo vi que tú tenías por ahí un libro interesante. No sé si tienes un mensaje y alguna frase célebre que resaltar por ahí.
Sí, estábamos hablando detrás de cámaras acerca del libro de Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer y cómo plantea, digamos, la desaparición de una serie de trabajos y la llegada de otros. Creo que en esta de las frases, digamos, que puedo rescatar, John, de la lectura del libro es que esto no es un tema que se presente de tajo. Creo que hay una palabra que define esta conversación y es evolución, ¿cierto? Esto es un proceso que es evolutivo, en el que todos tenemos que aprender unos de otros, en el que llegarán nuevas tecnologías a aportar, digamos, a todo este entramado de procesos, de compañías, de empresas, y que al final lo que todos estamos aquí es proveyendo soluciones que permitan entregar al cliente esa satisfacción que tú señalabas ahorita, y es darle los productos al cliente en tiempo, en forma y al costo correcto en el lugar que lo necesita, que es como la máxima de la logística. Entonces, si me permites una frase, creo que la tecnología es el activador en los procesos logísticos y la logística es la última frontera. Si quisiéramos usar una frase célebre de alguna película, la última frontera en este momento donde las compañías están definiendo es la logística. Entonces creo que tenemos las herramientas aquí para adoptar esa última frontera con mecanismos que sean diferenciadores. Bueno, César, pues mil gracias también. Gracias por tu tiempo. A ti, Jaime, gracias. un mensaje de despedida. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi mensaje es muy sencillo. El componente fundamental de cualquier plataforma tecnológica, de cualquier solución o integración de tecnología, es la infraestructura, es el cableado. Y en eso hay que poner mucha atención al momento de tomar decisiones. Yo pregunto, lo he preguntado muchas veces, ¿cuándo le piden a un director de tecnología que haga un análisis ROI del cableado estructurado? Creo que nunca, pero sí le piden el ROI del servidor, de la plataforma de software, de cableado no, y resulta que todo el ROI de toda la plataforma tecnológica depende de cómo funciona el cableado. ¿Ves? Sí, sí, entonces, mi mensaje es, incluyan todo lo que tiene que ver con infraestructura en su proceso de decisión, porque así no lo acepten del todo. La infraestructura física, la parte física es el componente más fundamental de cualquier plataforma tecnológica. Perfecto, Jaime. Muchísimas gracias. Y bueno, Rafael, el cierre definitivo te tocó a ti esta vez. No, bueno, John, agradecerte nuevamente esta oportunidad, a los compañeros panelistas, un placer. La verdad que me llevo bastantes cosas aquí de conocimiento nuevo y mira, yo creo que han dicho cosas claves. Yo rescato lo que dice Lucía, este tema de la pandemia pues aceleró un proceso de digitalización, de automatización, de uso de adaptación, de uso de tecnologías de manera impresionante. Lo comentaba César, pues el tema logístico y la exigencia que nosotros tenemos como usuarios y consumidores de que queremos el producto a través de un clic, en el momento, en la hora, etcétera. Ahora para Navidades todos queremos comprar para que nos llegue nuestro regalo a tiempo, etcétera. Yo creo que eso evidentemente necesita no solamente de expertos, sino de una inversión de tecnología importante atrás que muchas veces no está a la vista de nosotros, de los usuarios. Y yo creo que de alguna manera eso hace que empresas como la que estamos aquí presentes pues tengamos la labor y el deber de seguir innovando y de seguir trayendo a Colombia, en este caso, la tecnología de punta, porque esto de alguna manera, no de alguna manera, creo que esto directamente impacta en el desarrollo del país. Nada, me queda más nada que agradecerte, John, a ti, a tu audiencia y hasta una nueva oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad también. Encantado de tenerlos y espero que nos reunamos pronto. Muchas gracias a todos. Chao, un placer. Cuídense. Hasta luego. Chao, que estén muy bien. Bye, bye. Chao. Chao a todos.